En esta ocasión vamos a comenzar platicando, vamos a revisar en este episodio, en este capítulo, cómo conformar nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta de valor y cómo utilizar una metodología para conocer de una sola vista todos los elementos que necesitamos identificar de nuestra propuesta comercial. Lo primero que quiero comentarles es que para definir un modelo de negocio tenemos que estar realizando una serie de preguntas que nos vayan a indicar información, conocimiento, datos para ir avanzando en la propuesta y poderla integrar, y tanto para nosotros hacer claro lo que tenemos que realizar, cómo vamos a hacer las actividades y cómo llevar a cabo todo el proceso que nos estamos proponiendo. También nuestro mercado, también nuestros proveedores, también nuestros socios pues deben de conocer sobre esta propuesta general. Entonces todo comienza con el concepto de entender cuál es la propuesta que estamos llevando a cabo, cuál es la aportación real o de valor que estamos haciendo para nuestro mercado, a quién va dirigida, qué características tiene el mercado meta que estamos considerando, cuál va a ser el costo tanto de producir como de la entrega final del producto a nuestro mercado, cómo va a obtener el usuario o cliente nuestro producto o nuestro servicio. Nosotros se lo vamos a hacer llegar, él va a tener que ir a algún lugar a comprarlo. Tenemos una política de reembolsos, por ejemplo, si al cliente no le gusta o tiene un problema del producto, cómo vamos a trabajar ese tipo de situaciones cuando se presenten, cuáles son las actividades clave que tiene nuestro negocio, cuáles son las situaciones críticas que tenemos que cuidar, quiénes serán los proveedores, quiénes serán los socios críticos, cómo vamos a generar los ingresos, cómo se van a dar las ventas. Hemos hablado del concepto de ventas a crédito, hemos hablado del concepto de ventas al contado, qué canal vamos a utilizar para realizar las entregas, cuáles son nuestros horarios de servicio, hay una innovación de nuestra parte en ese sentido. En fin, todas estas preguntas como ejemplo nos sirven para determinar justamente cómo va a avanzar nuestra propuesta de valor. Existe una metodología que vamos a platicar en la sesión el día de hoy, justamente para aterrizar todos estos conceptos, todas estas ideas y en una sola vista poder dar respuesta clara y eficiente a todos estos elementos que estamos visualizando. Esta metodología se denomina el modelo Canvas. Este modelo es muy usado, es mundialmente utilizado por emprendedores, por pequeños negocios, y justamente la idea es en una sola vista poder obtener toda la información relevante de nuestro negocio. Vamos a empezar explicándoles en qué consiste el modelo y cada una de sus partes. El modelo de negocio Canvas está inspirado en un lienzo, como en un lienzo de un pintor, y la idea es poder plasmar en una sola vista, con una sola hoja, los conceptos centrales de la propuesta de negocio. El lienzo está dividido en 9 secciones, en 9 cuadros que están conformando la propuesta, y como hemos insistido en ocasiones anteriores, esta propuesta no es sobre las características nada más del producto y servicio, sino sobre la manera en que nuestra propuesta resuelve los problemas o necesidades del mercado meta. Esta propuesta debe tener una diferenciación clara y percibida por nuestro mercado respecto de la competencia, los productos que tienen la competencia, tanto directos o inclusive los indirectos y los sustitutos. Toda esta información se debe de plasmar en el primer cuadro que se denomina propuesta de valor. El modelo Canvas inicia con la revisión de lo que implica la propuesta de valor. Entonces aquí vamos a identificar qué es lo que nuestro producto o servicio aporta, pero desde el punto de vista del cliente, no de las características del producto o servicio. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente cuadro se denomina los segmentos de clientes. Aquí indicaremos quiénes conforman nuestro mercado meta, cuáles son sus edades, por ejemplo su ubicación geográfica, sus características y toda aquella información valiosa que los diferencia de otros segmentos y los hace atractivos para nuestra propuesta. Entonces, toda esa información que debemos de conocer de nuestro mercado meta se debe de plasmar
en la sección que se denomina segmento de clientes. Recordemos que un nicho o este segmento de clientes debe tener características que lo hagan diferentes a otros segmentos o a otros nichos. Si ponemos el segmento de clientes que son todos aquellos que puedan comprar el producto, pues es una segmentación demasiado amplia. Necesitamos ser más específicos en las propuestas de valor. Bueno, del de segmento a clientes nos pasamos al cuadro que habla sobre relación con los clientes. Aquí debemos indicar cómo vamos a establecer contacto con ellos para que nos conozcan y nos compren de manera frecuente. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa relación? ¿Qué es lo que les va a resultar atractivo? ¿Cómo se los vamos a dar a conocer para que el cliente genere atención y genere una percepción positiva sobre nuestra propuesta? Un siguiente cuadro que vemos aquí es el cuadro que se denomina canales. ¿Cuáles serán esos canales que debemos indicar? ¿Cuál será la forma en que el cliente podrá obtener nuestro producto o servicio? Este va a ser un canal de entrega digital, un canal de entrega personal, va a ser un canal de entrega a domicilio, o va a ser una combinación de algunas de estas, o vamos a proponer un canal de entrega totalmente diferente. Aquí debemos de plasmarlo en cuáles son justamente esos canales de atención a nuestro cliente. Una vez que tenemos identificado esto, pasemos ahora al cuadro que habla de la fuente de ingresos. Nos debe hablar este cuadro sobre cómo vamos a obtener dinero producto de la comercialización, cómo pagarán los clientes por nuestra propuesta y responder la pregunta de qué medios de pago tendrán disponibles. ¿Qué es lo que va a necesitar el cliente para hacer efectivo su interés por adquirir nuestro producto? Aquí debemos de plasmar justamente cuál va a ser la fuente de los ingresos que nosotros vamos a manejar. Una vez que terminamos de revisar esta zona, propuesta de valor, segmentos de clientes, relación con clientes, canales y las fuentes de ingreso, pasamos a la siguiente parte del modelo Canvas, que es hablar sobre las cuestiones clave. Las cuestiones clave del negocio se dividen a su vez en tres de ellas: los socios clave, las actividades clave y los recursos clave que vamos a tener para operar nuestra propuesta de valor. Los recursos clave, que son esta zona de aquí lo vamos a plasmar, implicará determinar qué hace que nuestro negocio funcione adecuadamente. ¿Cómo vamos a combinar recursos materiales, recursos humanos o recursos financieros de tal manera que generen los elementos más importantes para que nuestra propuesta pueda ser llevado a cabo? Son clave porque si alguno de ellos falla, pues no vamos a cumplir lo ofrecido en nuestra propuesta de valor. Entonces tienen ese sentido de respaldo. El cuadro de actividades clave debe de plasmar cuáles de ellas son las generadoras de ingreso y cómo pueden ser, por ejemplo, la política de solo realizar ventas al contado. Esa puede ser una actividad clave que nos va a generar justamente la generación de los ingresos que necesitamos en nuestro negocio. Aquí debemos de enunciar cuáles son las actividades que para nosotros son críticas y que le dan sentido a nuestro mercado. Y el siguiente punto es el referente a los socios clave. Aquellas personas o aquellas entidades que resultan de mayor relevancia, como puede ser, por ejemplo, un proveedor que nos aporta un valor o un elemento específico para la entrega de nuestra propuesta. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que nos dan? ¿Cuáles son los elementos importantes? Sin ese proveedor, sin ese socio, sin esa relación, nuestra propuesta de valor otra vez se ve comprometida y es difícil hacer la entrega que nos hemos comprometido con nuestros clientes. Esas relaciones, ese socio, ese proveedor, debe quedar establecido esa relación en la zona determinada para socios clave. Y por último está el cuadro de la estructura de costos, que es la parte baja izquierda de nuestro Canvas. ¿Qué debemos de poner en la estructura de costos? Bueno, ¿qué actividades son las que nos representan los mayores costos? ¿Cómo mantenerlos bajo control? ¿Qué actividades o recursos consumen la mayor parte de nuestro capital o activos? Por cada peso que vendemos, ¿cuánto es lo que nos cuesta producir?
Esa es la información que debe quedar estructurada en la estructura de costos, ¿no? Aquí es muy importante verificar ese tema, porque si nos excedemos o está mal planteada nuestro cálculo, nuestra propuesta financiera económica, pues todo lo demás que ya inició operaciones puede verse en la necesidad de detenerse abruptamente porque no hay el recurso suficiente para darle continuidad a todas las actividades que nos hemos propuesto. Muy bien, pues como se dieron cuenta, en esta metodología de Canvas, en una sola vista tenemos todos los elementos importantes para dar inicio a nuestra actividad comercial, y son los elementos que debemos de controlar y que debemos de tener claridad en cómo los vamos a llevar a cabo. Estamos dejando esta propuesta. Aquí hay un modelo Canvas abierto, limpio, y aquí es donde tenemos que documentar esta información. Como se dan cuenta, los espacios no son demasiado amplios. La idea es que seamos lo suficientemente claros con el concepto y con la idea que queremos manejar para que en este espacio podamos identificar los conceptos clave de cada uno de los elementos que queremos platicar. No se trata de llenar hojas y hojas y hojas de explicaciones. Se trata de tener muy claro cuál es el concepto de cada uno de los elementos que habla nuestra propuesta. Propuesta de valor, segmentos de clientes, canales, relaciones con clientes, la fuente de los ingresos, la zona de los elementos clave como son los recursos, las actividades o los socios, y por último la estructura de los costos. Todo debe de quedar plasmado en esta idea, y esto es lo que nos va a ser útil para ir documentando, ir monitoreando y darnos cuenta que nuestra propuesta va tomando sentido y vamos encontrando los elementos en el mercado para poder hacer nuestra actividad atractiva, rentable y viable. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este capítulo, y esperamos haber sido claro y que les sirva esta explicación para que ustedes puedan llevar a cabo su ejercicio y su documentación de su proyecto Canvas y de su modelo de negocio.